Arrancar por algo que se va a estar realizando en la jornada de mañana. Va a ser un día realmente muy, pero muy particular, donde, entre otras cosas, se va a llevar adelante una convención sobre lo que es la promoción de la cultura del encuentro. Es la tercera convención de la Fundación, de la Fundación Mayéutica. El doctor Roberto Carlos Espinosa es justamente CEO de la Fundación, además de otra cantidad de cosas y de otra cantidad de roles que tiene en el medio, y está en comunicación con nosotros. Roberto, muy pero muy buenas tardes. Mabel Traver aquí desde la RZ. Muy buenas tardes, Mabel. Un gran saludo para vos y a toda tu teleaudiencia. Bueno, muchísimas gracias. Roberto, ¿qué es la Mayéutica? Bueno, Fundación Mayéutica es una institución, una organización de la sociedad civil que hace 3 años en Córdoba nació de la mano de un conjunto de profesionales, hombres vinculados al sector público, al sector privado, al sector académico, a las organizaciones de la sociedad civil, que entendimos que debíamos aportar o tener algo de responsabilidad en el quehacer del día a día de las políticas públicas, digamos, o sea, tratar de coayudar a mejorar las políticas públicas, que en definitiva son las que inciden en la vida de la gente diariamente. Bien, ¿qué es lo que se va a desarrollar en el día de mañana allí en el Congreso de la Nación, que esto terminará ocupando prácticamente durante toda la jornada, ¿no? Sí, la idea es, como todos los años lo venimos haciendo, como bien lo anunciaste vos previamente, es la tercera convención de Fundación Mayéutica. Las 2 primeras se hicieron en la legislatura de la provincia de Córdoba. Este tercer año nos hemos animado, si se quiere decir de alguna manera, venir a compartir esta experiencia con amigos de todo el país y hacerlo aquí en el Congreso de la Nación, que es la casa de todos los argentinos, digamos la casa del pueblo argentino, y nos pareció el lugar adecuado para que invitemos a muchas organizaciones públicas y privadas a que nos animemos a hablar de los nuevos paradigmas, de los nuevos desafíos, de los nuevos liderazgos que este nuevo escenario en la Argentina tiene, y que fundamentalmente nos animemos no solamente a contribuir a una política del encuentro, sino que seamos capaces de construir algunas ideas, algunas propuestas, algunas iniciativas sobre las que podamos hablar de un nuevo contrato social en la Argentina para superar esto que algunos medios llaman la grieta. Ajá. Dentro de lo que es la misma observación llevada adelante a través de ustedes, por supuesto, ¿cuáles son los puntos centrales que habría que empezar a acercar más? Y a ver, nosotros la verdad que hemos abierto una agenda sobre la base de lo que nosotros pensamos que es promover políticas que atiendan la coyuntura, que atiendan el día a día, es decir, evidentemente, no hace falta ser un profesional de ninguna materia para darnos cuenta que la agenda pública está cooptada por la cuestión de la inflación, de la inseguridad, de la caída del salario, de la caída del consumo, de la caída del poder adquisitivo. Esto sin duda nos lleva a hablar de desempleo, de falta de trabajo digno, de falta de desarrollo, pero fundamentalmente nos lleva a hablar de pobreza. Esa es la agenda del día de hoy, para algunos es la agenda del día de ayer, pero también entendemos que hay gobiernos nacionales, provinciales y municipales que deben ocuparse del día a día, pero también creo que nosotros como generación, por decirlo de alguna manera, estamos llamados a pensar políticas de mediano y largo plazo, que nos permita pensar cómo generar empleo decente en la Argentina en los futuros 10, 12 años, cómo trabajar mejor la cuestión de la educación, no de un día para el otro, sino con un plan que prevea 3 gobiernos nacionales, provinciales, municipales en un periodo de 12 años. Nosotros hemos tomado la Agenda 2030 que Naciones Unidas promueve y que el gobierno nacional ha adherido y que muchas provincias y municipios también lo están haciendo, y entendemos que esa tiene que ser la agenda sobre la cual nos sentemos a discutir de verdad políticas que le resuelvan de verdad los problemas a la gente, pero atendiendo a que también es cierto que las cosas no las vamos a solucionar de un día por el otro.
combatir la pobreza en un 30% en el país promedio no es algo que se vaya a resolver ni con una elección ni en un año. Esto requiere políticas concatenadas, mensurables, perdurables en el tiempo, que permita que año tras año podamos ir mejorando en las estadísticas de eficiencia en el impacto de esas políticas. Discúlpame. Para ser concreto contigo, yo entiendo que por ahí pasa un desarrollo sustentable, digamos, algo que sean políticas de mediano y largo plazo, pero sin dejar atender la coyuntura del presente, ¿no? Mira, Roberto, hoy a la mañana justamente hubo y tuvimos, y yo tuve la suerte de participar, estuve convocada allí también, lo que fue un desayuno de trabajo con la Cámara Argentina de las Empresas de Energías Renovables. Cuando nos ponemos a hablar de esto, y te aclaro una de las cosas, entre otros temas, quien es el responsable, el presidente de la Cámara, lo primero que ha planteado es que Córdoba, porque en un momento determinado, o sea, yo hice una serie de planteos sobre cuáles son los desarrollos de determinados municipios a través de la misma red de los municipios que frente al cambio climático. Y uno de los planteos que han surgido allí es que en Córdoba se llevan adelante políticas y se implementan políticas, pero que justamente están tendientes a lo que es un desarrollo dentro de esa óptica y de ese armado, junto con algunas otras provincias, o sea, son 8 las provincias en total que están aquí en la República Argentina, que están realmente inmersas en lo que es esa característica. Santa Fe es otra, Entre Ríos es otra, entonces tienen que ir abordando lo que es ese planteo. Uno de los temas que surgió allí, y que entre otras cosas fue puesto sobre la mesa por el propio presidente de la Cámara, es que muchas veces, y ante lo que ha sido históricamente en la República Argentina, la falta de atender a determinadas estructuras básicas, se terminó desarticulando todo lo que era un programa intermedio que se podía llegar a desarrollar. Eso también termina resultando dañino para lo que es la misma sociedad. Entonces hay que empezar a articular lo que son los conceptos y pensar y hablar, no algo que yo siempre peleo, y bueno, contigo es la primera vez que tenemos la posibilidad de charlar, pero Cristian Ulián te puede dar fe de lo que estoy diciendo. O sea, yo rezongo contra lo que son las políticas de gobierno. Tiene que haber política de Estado, cosa que en la Argentina históricamente, desde todos los tiempos, no se ha dado. O sea, cuando nosotros tengamos una política de Estado en desarrollo, me parece que las cosas pueden empezar a tomar otro perfil, por lo menos. O sea, no tratar de resolver dentro de lo que son los 4 años, a ver lo que hago, y lo que no me gusta lo saco del medio, en lugar de resolverlo y de mejorarlo, porque si no siempre estamos dando vuelta a la misma rueda. Yo comparto plenamente contigo, con lo cual empezamos a conocernos de muy buena manera. Bien. Mabel, yo creo que, bueno, a ver, Fundación Mayéutica, te voy a dar 2 ejemplos concretos de lo que vamos a proponer mañana en el Congreso de la Nación. Que entendamos qué son las agendas políticas y qué son las agendas públicas. Cuando uno habla de políticas de Estado, me enseñaba un profesor en la facultad, que no solamente son aquellas políticas que toma el Estado o los gobiernos, sino también es el grado de compromiso que la sociedad civil adquiere, primero para defender, segundo para evaluar, tercero para monitorear. Eso es una política de Estado. Cuando no solamente las fuerzas se ponen de acuerdo en lo que hay que hacer, sino que hay también un acompañamiento de la participación ciudadana, aplaudiendo lo que se hace bien y poniendo una alarma preventiva en aquello que no se está haciendo fuera de término o se está haciendo mal. Esa es una primera discusión cuando hablamos de políticas públicas. ¿Cuáles son las agendas de la política? Y ahí voy a ser un poquito más claro. ¿Cuáles son las agendas de los intereses del poder? ¿Y por dónde pasa la agenda pública? Que es la agenda del hombre común, del hombre de a pie, del trabajador, de la persona que quiere que las políticas que se vayan a tomar incidan de manera positiva
en su vida. Porque en definitiva había un gobernador de este país que decía que las políticas públicas sirven si le cambian la vida a la gente, no si le cambian la vida a los dirigentes. Esto por un lado. Sí. Y por otro lado, en lo referido a las energías renovables y el cambio climático, digo, yo me voy a apropiar de lo que, bueno, uno de nuestros expositores mañana va a tocar, como son nuestros amigos de Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras. Y ellos, cuando hablan del cambio climático y las energías renovables, nos dicen que evidentemente hay que cambiar de conductas o cambiar de planeta, porque el cambio que nosotros necesitamos es más que climático. Y ahí es donde yo creo que nosotros necesitamos un cambio cultural y un cambio político. Sí. Un cambio político donde nuestra dirigencia entienda que es necesario poner una agenda de gestión pública sobre la cual nos podamos poner de acuerdo y avanzar en esa dirección. Y también es cultural, porque la sociedad debe entender que su obligación como ciudadano no solamente se agota a la hora de ir a votar, de emitir el sufragio y de esta manera transferir la responsabilidad o la representatividad. Yo creo, y en esto es lo que vamos a hacer mucho hincapié mañana, que no solamente hay que pelear por los derechos de todo tipo, económicos, sociales, culturales, ambientales, humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el cambio cultural tiene que ver con qué estamos dispuestos a hacer nosotros, como hombres, como mujeres de esta sociedad, para aportar al bien común. ¿Cómo somos capaces de influir de manera positiva en generar políticas de encuentro? ¿Cómo somos capaces nosotros de decir que además de derechos, también tenemos deberes? Por eso creo que la discusión es cultural y también es política, porque no seamos ingenuos. Todas estas cosas se deciden en la más alta esfera política, pero si logramos una participación ciudadana detrás de objetivos concretos, y probablemente pueda ser el primer paso, chiquitito e importante, en que la agenda política, la agenda pública, va a tener un control y un monitoreo ciudadano que hará que muchas cosas puedan ser un poquito mejor, porque el interés o la lupa de la sociedad va a estar encima de eso, espacio que hoy en la realidad ocupan ustedes, sí, los medios de comunicación, porque las cosas se visibilizan cuando ustedes las hacen públicas a través de los medios, y queda de lado la gente común que a veces vos la ves protestar en la calle, protestar de distintas maneras, pero no tienen una visibilidad que haga que su opinión incida en determinada política. Por eso yo comparto contigo de que es necesario pensar de otra manera desde lo cultural que hace a la sociedad y también desde lo político, de una dirigencia que, siendo respetuoso de todo el esfuerzo que han hecho por promover estos 35 años de democracia, la realidad nos dice que vamos a cumplir el próximo 10 de diciembre 35 años de gobiernos constitucionales, de gobiernos elegidos por el pueblo, de gobiernos democráticos, pero la verdad que tendremos que cuestionarnos algunos índices y algunas cuestiones que evidentemente todavía son vergüenzas que tenemos que eliminar de cara a la gente. Mira, Roberto, hoy básicamente, o sea, y hablando de lo que son las mismas estructuras y cómo la misma cultura termina incidiendo en lo que es el comportamiento de la gente. Te pongo dos ejemplos tontos, pero que a mí me demostraron lo que es una falta de adecuación por parte de la sociedad para lo que son algunos planteos. Hoy estaba yo en una entidad bancaria, en un banco. Un señor, mayor él, saca un teléfono celular y se pone a mandar mensajes con el celular. Se acerca el señor que de seguridad de ahí del banco y le dice: dentro de la entidad está prohibido usar el teléfono, guárdelo. El señor le dice: acá no hay ningún cartel que me diga que está prohibido. Dice: señor, es una norma que dentro de la... Te digo porque lo escuché completito y era... No faltó en ningún momento el respeto ni nada. Dice: señor, tiene que guardar el teléfono, no lo puedo usar. Eso es porque vos lo decís, yo no lo quiero guardar. Señor,
hay una cámara que está registrando. Bueno, pero la cámara no me enfoca a mí, está enfocando. Señor, la cámara. ¿Y por qué me lo...? Viste, en un momento yo, que no tenía nada que ver con el tema, digo, señor, hay una norma que establece que las cosas deben ser así. Tenemos que respetar lo que es cada una de las normas. Obviamente recibí como respuesta no precisamente un buenas tardes ni un muy buenos días, nada que se le parezca. Pero bueno, me imagino. Lo cierto es que refunfuñando y todo lo demás, terminó guardando el teléfono. Entonces eso a mí me dio la pauta de que no hay una cultura sobre lo que es el respeto para determinadas normas. Y la otra cuestión es que ante lo que son los planteos, y ojo, con mucho manejo político en el medio de un montón de cosas, no se respetan completamente lo que son los derechos de todos los ciudadanos, porque vos tenés derecho a protestar, yo tengo derecho a protestar, pero en la medida que yo no altere lo que es tu derecho a una continuidad o a un desarrollo, yo puedo hacer todo el reclamo que quiera. Ahora, cuando yo paso por encima de eso, ya estoy en una violación, ¿no? Y sí, Mabel, comparto nuevamente cada una de tus apreciaciones. Digamos, estamos viviendo en una sociedad con cierto o con un importante nivel de anomia o de falta de respeto a las normas, de todo tipo, ¿no? De la de tránsito, la de no respetar la cosa en un banco, desde el problema de vecindad, de la relación entre el gobernante y el gobernado. Digo, creo que hay que hacer un gran esfuerzo, pero bueno, esto tiene que ser un tema de debate, tiene que haber premios para aquellos que hacen las cosas bien, y la sociedad tiene que valorar eso. Digo, a mí por ahí me cuesta y me duele reconocer que nosotros como sociedad aplaudimos al vivo, al oportunista, al que saca ventaja, al que pasa de vivo, ¿viste? Y por ahí al que labura, al que se esfuerza, a quien hace del mérito o de la meritocracia un estilo de vida, y no es premiado, ¿viste? A mí me ha tocado a veces con esto de Fundación Mayéutica compartir escenario donde he tenido a mi derecha importantes empresarios y he tenido a mi izquierda importantes investigadores. Y medio en joda, medio en serio, todos decimos que el investigador está lleno de prestigio, pero él te dice, pero con poca plata en mi bolsillo. Mientras que el empresario te dice, yo estoy con mucha plata en mi bolsillo, pero a veces no gozo del respeto social ni siquiera de mis vecinos, que dicen que yo hice mi dinero sacando provecho de determinadas situaciones. Digo, no premiamos ni a uno ni a otros, ¿no? Ni al que se esfuerza por estudiar, por investigar, digo, esto lo vemos hoy con nuestros investigadores del CONICET, ¿viste? Con el desfinanciamiento a los centros de investigación. Entonces, bueno, nuestra ciencia, nuestra cultura parece que son actividades más del corazón, y también tenemos dificultades con los sectores productivos, con los sectores económicos, con los sectores que se tienen que ocupar de crear trabajo y empleo para que un gran número de público de la sociedad encuentre en el trabajo la justa recompensa al esfuerzo que hace por tener una mejor calidad de vida. Pero digo, si no empezamos nosotros a modificar algunos parámetros que por lo menos, y lo digo porque soy un hombre que, bueno, va a cumplir el año que viene 50 años y he sido un hijo de la democracia, porque toda mi vida la he podido estudiar, trabajar en democracia, no conozco otros estados de derecho, pero también es cierto que, bueno, que como sociedad algunas deudas pendientes tenemos, digamos, y esto tiene que ver con lo que nosotros vamos a intentar mañana charlar, ¿no? Es decir, aún nos quedan libertades por ganar, digamos, derechos por cuidar, pero bueno, también hagámonos cargos que algunas cosas hemos hecho mal y tenemos que pensar en cómo las corregimos, y bueno, y esto hay que tratar de instalarlo en una agenda temática, digamos. Yo creo, Roberto, que es muchísimo lo que tenemos que hacer por delante, y acá, y con esto ya voy cerrando, te voy a dar un ejemplo.
Yo hace muchísimo tiempo, cuando estaba terminando el colegio secundario, te estoy hablando allá por la década del 70, viajé a los Estados Unidos como representante de la provincia de Tierra del Fuego. Uno de los planteos, y te estoy hablando de la época del 70, una de las cosas que nos marcaron en ese momento, a nosotros que éramos adolescentes ahí, fue: no se les ocurra hacer gala de la viveza criolla, menos en los Estados Unidos. Ojo, ya en ese momento teníamos característica de llevar adelante esas cosas. Así que mirá si tenemos que trabajar, ¿no? Y sí. Mucho. Y sí, por eso digo, a ver, como para hacer caso a la idea de ir redondeando y ir cerrando esta hermosa nota, que ya te lo agradezco, por favor, de todo corazón. Cuando nosotros pensamos la idea de Fundación Mayéutica, que viene del griego dar a luz el conocimiento, pensamos que había un tiempo, que fue este tiempo, esos 3 primeros años, para caminar descalzos, para conocer verdaderamente el paño, digamos, para que esto nos dé a nosotros el conocimiento práctico que nos permita ponernos a estudiar, a investigar, a implementar, a monitorear, a evaluar, pero también a incidir en políticas públicas, sobre todo en aquellos que nosotros llamamos de segunda generación, aquellos que son medibles, que se pueden poner en práctica en cualquier lugar, que tienen el objetivo de ser perdurables en el tiempo, que son sustentables porque son fruto de la continuidad de distintas gestiones, porque uno puede medir el impacto que las mismas van teniendo año tras año, que surge a partir de la elaboración de planes de metas. Claro. Yo a veces le digo a los alumnos o a los amigos, muchachos, todos los 1 de febrero en la provincia de Córdoba, o todos los 1 de marzo a nivel nacional, los presidentes, los gobernadores nos dicen qué es lo que van a hacer, en lo que se llama la apertura de las sesiones ordinarias. ¿Sí? Ahí dicen lo que van a hacer. Yo a veces les pregunto, ¿por qué eso queda como un hecho televisivo y no queda como un marco de reglas de juego donde la sociedad o las organizaciones de la sociedad civil deban bregar por el cumplimiento de lo que las autoridades prometen realizar? Porque nadie les dijo que tengan que hacer eso. Ellos lo pensaron, lo elaboraron, trabajaron con su gabinete, le dieron reflejo presupuestario en los meses de noviembre, y recién en marzo, después de haber comprobado que todo eso era posible, lo ponen a consideración de la ciudadanía. Ahí yo veo que la ciudadanía deja un espacio, que es el del control y el del monitoreo ciudadano, librado al azar. Porque llegan estas épocas, y por ejemplo, yo acabo de salir del Congreso de la Nación, y no veo a nadie que esté discutiendo desde la sociedad, ¿no?, o que conozca, o que se ponga a estudiar detenidamente qué es lo que nuestros diputados y senadores han aprobado como pauta presupuestaria para el año que viene. Los medios de información difunden, pero nadie se pone a estudiar, y probablemente estudiando tengamos elementos para denunciar que muchas de las cosas que se dicen que se van a hacer no se pueden hacer porque el dinero no va a alcanzar. Y lo que seguramente va a suceder, que a mitad del año que viene se reasignen partidas presupuestarias, y lo que se dijo hoy queda como letra muerta, y el dinero después se usa con otros destinos y con otros fines que no fueron los que los diputados o senadores aprobaron. Digo, este es un ejemplo chiquitito. Sí, totalmente. Que nosotros como ciudadanos, o que por lo menos me parece, que nosotros vos desde los medios de comunicación, nosotros desde una organización civil, quienes estén en una universidad, quienes estén en una empresa, tenemos que pensar en un ámbito de trabajo colectivo, en un ámbito de trabajo conjunto. Nosotros mañana, y te lo digo a modo de primicia, vamos a intentar decir, propongámonos una agenda de trabajo para que todo el año 2019 nos encuentre trabajando juntos de manera colaborativa sobre 5, 7 o 10 objetivos, pero que sean posibles y realizables. Y de esta manera demos muestra cabal
de que es posible organizarnos como sociedad, organizarnos como comunidad y poder tener resultados efectivos. La gente se desencanta cuando no encuentra canales de participación. Totalmente. Yo creo que el verdadero desafío es no solamente generar canales de participación, sino que además esos canales de participación promuevan más participación ciudadana, y acá sí hay una interpelación a los medios, que es interpelar también a los medios a que visibilicen estas acciones, para que mucha más participación ciudadana crea que un cambio es posible. La seguimos mañana, Roberto, ¿te parece? Te dejo un beso grande, va a ser un placer recibirte mañana en el Salón Auditorium del Honorable Congreso de la Nación a partir de las 14 horas y esperamos devolverte esta gran gentileza que has tenido con nosotros. Por favor, un beso enorme, hasta mañana, Roberto. Un beso grande, te esperamos mañana. Así estaré. Cariños. Gracias. Era el doctor Roberto Carlos Espinosa, abogado y procurador de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras cosas CEO de la Fundación Mayéutica.